¿Cómo fue posible que un grupo pequeño de desarrolladores jóvenes y con un presupuesto muy limitado haya podido crear una de las sagas de terror más influyentes que incluso a día de hoy, 25 años después desde su lanzamiento, sigue estando más viva que nunca? Eso es lo que vamos a ver en este video, cómo fue el desarrollo del primer Silent Hill. Bien, primero que nada tenemos que ubicarnos en la época, año 1996. Se había lanzado el primer Resident Evil para PlayStation y había sido un éxito enorme en ventas. Por lo tanto, muchas compañías, como es lógico, querían intentar replicar ese éxito creando sus propias sagas de terror. Así que Konami ese mismo año decidió reunir a algunos de sus empleados, y algunas versiones acá dicen que eran empleados que no encajaban demasiado en la empresa, otras versiones dicen que esto no fue tan así realmente, pero en fin, la idea era que ese grupo de desarrolladores creara un videojuego de terror que sea atractivo para el público occidental. Y ahora que ya estamos bien ubicados en tiempo y situación, vamos a ver brevemente a algunos de los miembros fundamentales de este grupo que más adelante iba a ser conocido como el Team Silent. Y vamos a comenzar con alguien que, si bien no es tan conocido como varios que sí vamos a nombrar más adelante, fue una pieza clave para que el proyecto se originara. Haruki Shutaka fue el primer productor y encargado del proyecto, y de él fue la idea de crear un juego similar a Resident Evil. Por motivos que son poco conocidos, fue transferido en el medio de desarrollo del juego, y fue reemplazado por otro productor. Sin embargo, y a pesar de esto, en la parte de agradecimientos especiales en los créditos del juego sale su apodo, Halki. Shutaka fue quien juntó al grupo original y además fue que también asignó el rol de director a Keiichiro Toyama y le dio bastante libertad creativa para diseñar el proyecto. Y esto fue así porque ellos se llevaban muy bien y ya habían trabajado juntos en proyectos anteriores. Y hablando justamente del director, Keiichiro Toyama fue el director, diseñador del juego y también podemos decir que es el padre de Silent Hill. Y era alguien que tenía muy poca experiencia con el terror en general. Y de hecho él admitió que era bastante asustadizo y que no le gustaban demasiado las películas de terror. Así que cuando se le asignó el rol de director para este nuevo proyecto, se puso a investigar más sobre qué era lo que realmente podía asustar a las personas. En esa época habían muchas películas adaptadas de libros de Stephen King, que eran un completo éxito. Una obra que le encantó a Toyama fue The Mist, la historia de un pequeño pueblo que está rodeado por una niebla llena de monstruos de otra dimensión. No sé si esto les resulta algo familiar. Claramente Toyama tenía que discutir estas ideas con su equipo que en un inicio no encontraba bien el rumbo, estaba un poco perdido en cuanto a qué dirección seguir. No querían que su proyecto fuera un clon directo de Resident Evil, pero que de a poco fue progresando, todos iban aportando lo suyo. Y así fue que otra gran inspiración que surgió fueron las películas de David Lynch, y muchos nombran a la película Twin Peaks como la más importante. Otra película que también es muy resaltada fue la de Jacob's Ladder. Y hay muchísimas más películas, libros y hasta mangas de los cuales se tomaron inspiración, pero no es la idea de este video nombrar a todas ellas. En la etapa de preproducción del juego, los primeros integrantes que se unieron al equipo de Toyama fueron programadores. Y acá tenemos que ponernos nuevamente en situación. La PlayStation introdujo algo que fue bastante revolucionario en la época: las herramientas SDK para desarrolladores, o más conocidos hoy en día como los kits de desarrollo, que en resumidas cuentas les daba la posibilidad a los programadores de desarrollar directamente en PCs para la consola de Sony. Y aunque esto puede sonar como lo más normal del mundo hoy en día, en la época fue muy revolucionario, ya que los desarrolladores podían usar lenguajes como C o C++ para trabajar y así poder crear juegos más grandes y complejos. Habiendo dicho esto, y antes de que se pudiera pensar en tan siquiera diseñar el pueblo, personajes, enemigos y todo lo que conlleva el desarrollo, era necesario tener un motor de videojuegos, y fue Akihiro Imamura el encargado de crear este motor desde cero. Y no solo se encargó de crear el motor, sino que también programó muchas mecánicas jugables. Otro programador clave para la creación de Silent Hill fue Naoto Ojima. Él creó ni más ni menos que el sistema de iluminación del juego, un aspecto fundamental para un juego de este estilo. Además de eso, también trabajó en efectos visuales tan importantes como la nieve, la lluvia y ni más ni menos que la niebla. De hecho, de él fue la idea de usar la niebla y la oscuridad para disimular el popping brutal que tenía el juego, en parte también dado por las limitaciones de la primer PlayStation. Recordemos que los escenarios en Silent Hill son hechos completamente con modelos 3D, a diferencia de los de Resident Evil y muchos otros juegos de la época, que usaban fondos pre-renderizados, y los únicos modelos 3D que habían ahí eran los personajes y los enemigos. Y ya que estamos hablando de programadores importantes, creo que es imposible hablar de Silent
Silent Hill y no recordar a puzzles tan míticos como el puzzle del piano, que tantos dolores de cabeza dio a miles de jugadores. Este puzzle y varios más del juego se lo debemos en parte a Hiroyuki Owaku, quien además de diseñar estos acertijos también trabajó en la programación de la inteligencia artificial de los enemigos. Vamos a pasar a hablar un poco más del diseño, y si vieron el video sobre el desarrollo de Silent Hill 2, los siguientes nombres les van a resultar bastante familiares. Takayoshi Sato fue el encargado del diseño de personajes y además fue el encargado de crear todas las escenas CGI del juego. Y para lograr esta hazaña trabajó incontables horas en la oficina, y de hecho casi no iba a su casa, en todo el tiempo que duró el desarrollo del juego. Era tanta la cantidad de trabajo que tenía que hacer que hasta dormía en la oficina y aprovechaba por las noches cuando casi no había personal para usar la potencia de todas las PCs y así poder renderizar las escenas CGI del videojuego. Antes de tener este puesto de trabajo, Sato venía de proyectos en 2D, algo que era completamente normal en la época, ya que estábamos viviendo plena transición al 3D. Así que viendo esta transición, él mismo aprendió por su cuenta a modelar y animar en 3D, y dejó más que demostrado todo su talento en este juego. Masahiro Ito trabajó en el diseño de enemigos, pero también en diseño de niveles. De hecho, él creó el otro lado de la escuela Midwich, uno de los escenarios más turbios del juego. Como ya dije y como también es bien sabido, Ito se destaca muchísimo por crear enemigos. Él creó el boss final de esa sección en la escuela y también fue en gran parte el encargado del diseño del boss final del juego. Pero en esta entrega él no iba a trabajar solo. Naoko Sato también se encargó del diseño de varios enemigos. Muchos bosses de este juego fueron creados por ella, y además creó uno de los enemigos más míticos de esta saga, las enfermeras, y basó su animación de movimiento en Sadako de la película The Ring. Naoko también ayudó al director Keiichiro Toyama con la historia del juego, y hablando de Toyama, él también hizo sus aportes para el diseño de algunos monstruos del juego. Y algo más a comentar sobre los enemigos es que hay muchísimos, y de hecho en el código fuente se encontraron a varios más, que no están incluidos en el juego final. Algunos son medios raros y bizarros, no se sabe si fueron descartados porque no convencieron o simplemente no se incluyeron por motivos de tiempo. El principal arquitecto del juego fue Isao Takahashi, aunque no trabajó solo en esta parte del juego, ya que muchos más contribuyeron en el diseño del pueblo, entre ellos el director del proyecto y Masahiro Ito, y a medida que el juego se hacía más grande, muchos más diseñadores se incorporaron al proyecto, ya que la cantidad de trabajo era inmensa. Pero sí fue Takahashi quien diseñó uno de los mejores momentos al inicio del juego, cuando vemos por primera vez el otro lado en Silent Hill, sin duda uno de los momentos más memorables del título. Otro diseñador muy importante de localizaciones fue Masashi Tsuboyama. No se sabe muy bien qué localizaciones diseñó, pero es muy probable que haya sido parte de la escuela o alguna otra zona de la ciudad. Y ya que nombramos a la escuela, una referencia muy conocida es que tomaron como inspiración para diseñar a la mítica escuela de Midwich de la película Kindergarten Cop. Y para diseñar el exterior de la ciudad también se tomaron como referencia a varias localizaciones típicas de los Estados Unidos, como supermercados, estaciones de servicios, restaurantes de comida rápida y más. El apartado de sonido en Silent Hill es algo que es parte vital de la experiencia. Si jugás a Silent Hill sin sonido, no estás jugando realmente a Silent Hill, ya que se complementa perfectamente bien con la ambientación del juego. Akira Yamaoka no fue el primer compositor del juego, pero sí fue el primero en postularse cuando esa vacante quedó libre a principios del desarrollo, y sus trabajos previos poco tenían que ver con la ambientación de Silent Hill. Él venía de juegos de plataformas en 2D, al igual que muchos integrantes del equipo. Yamaoka fue el compositor de la música del juego y además creó todos los efectos del sonido. Él se quería diferenciar del estilo de música usados en otros videojuegos, así que decidió ir por un diseño más industrial, ya que era poco común y además encajaba perfectamente bien con la otra dimensión del pueblo, rodeada de metal y óxido. Y al igual que lo hizo Sato, Yamaoka trabajó completamente solo en este apartado del videojuego. Eso sí, los programadores le dieron una mano diciéndole cuánto tiempo estimado los jugadores estarían en ciertas partes del juego. De esta forma les sería más fácil para saber cuánto contenido crear para cada zona. Y antes de seguir, y ya que estamos hablando del sonido del juego, tengo que mencionar a la radio de Silent Hill, ya que es un elemento muy distintivo en la saga. La radio nos da la posibilidad de saber si hay enemigos cerca de nosotros, que aunque no los podamos ver por la niebla o la oscuridad, podemos saber que están ahí por la estática de la radio. No encontré información sobre cómo fue que surgió esta idea, pero si tuviera que adivinar, diría que fue algo entre los programadores y Yamaoka.
Con el pasar de los años el proyecto iba tomando forma y, como es lógico, más personas se unieron a él, llegando a ser un máximo de 20 personas trabajando en el videojuego. El equipo había logrado lo que se propusieron desde un comienzo. Se diferenciaron de Resident Evil. Su juego tenía cámaras dinámicas, escenarios completamente en 3D, pero además de eso la ambientación y el tono eran diferentes a la obra de Capcom. Cuando llegó el momento de mostrar el trabajo que habían hecho a los directivos de Konami, estos quedaron muy satisfechos con el resultado. Tan así que en el E3 de 1998 el juego se presentó oficialmente y fue muy bien visto tanto por la prensa como por los jugadores por igual. Viendo esta buena recepción, Konami decidió incluir una demo de Silent Hill en algunas copias de Metal Gear Solid, que iba a ser lanzado ese mismo año. El juego llevó casi 3 años de desarrollo y fue un completo éxito, vendiendo más de 2 millones de copias. El director y creador del juego, Keiichiro Toyama, dejó la empresa ese mismo año, por motivos que hasta la fecha son desconocidos, y parte del resto del equipo siguió trabajando hasta la 4ª entrega de Silent Hill. A partir de ahí, el Team Silent se disolvió. Si les gusta este tipo de videos, déjenmelo saber en los comentarios, y si quieren ver cómo fue el desarrollo de algún otro videojuego en particular, también me gustaría leerlos. Nosotros nos vemos en la próxima, que pasen todos muy bien. Chau chau.